La noche del 17 de octubre, Merces, en una prisión de Texas, los guardias vieron algo que jamás olvidarían. En la celda 47 Merces, un hombre condenado a muerte rezaba arrodillado. Pero no estaba solo. Había alguien más con él. Un hombre de túnica blanca que nadie había visto entrar. Y lo que ese extraño le dijo, cambió todo para siempre. Pero para entender lo que ocurrió esa noche, debemos retroceder 8 años. Debemos conocer la historia de Miguel Ángel Sánchez, un hombre que la justicia condenó, pero cuya alma nunca dejó de clamar por la verdad. Miguel Ángel nació en un pequeño pueblo al sur de Monterrey, México. Su familia cruzó la frontera cuando él tenía apenas 5 años, buscando lo que millones buscan, una vida mejor, un futuro con oportunidades. Se establecieron en un barrio humilde de Houston, Texas, donde las casas eran pequeñas, las calles polvorientas, y los sueños parecían más lejanos que la tierra que habían dejado atrás. Su madre, María Sánchez, era una mujer de fe inquebrantable. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo, encendía una vela frente a una pequeña imagen de Cristo que había traído desde México. Era una imagen sencilla, de madera tallada a mano, con colores desgastados por el tiempo. Pero para María, era más que un objeto. Era un recordatorio de que Dios nunca los abandonaba, ni siquiera en tierra extranjera. Miguelito, le decía mientras lo arrodillaba junto a ella en el suelo de la sala. Siempre recuerda esto, cuando todo parezca perdido, cuando sientas que nadie te escucha, habla con Jesús. Él siempre está ahí, aunque no lo veas. El pequeño Miguel, con sus ojos grandes y curiosos, asentía sin comprender del todo, pero repetía las oraciones que su madre le enseñaba, palabra por palabra, con la inocencia de quien aún no conoce el dolor del mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, murmuraba con voz infantil. Santificado sea tu nombre. María lo abrazaba después de cada oración. Le besaba la frente y le susurraba al oído. Dios tiene un plan para ti, mi hijo. Un plan bueno. Solo debes mantener la fe. Pero la vida en aquel barrio no facilitaba mantener la fe. Miguel creció viendo a su padre, Roberto, salir cada madrugada hacia la obra de construcción, donde trabajaba 12 horas al día bajo el sol implacable de Texas. Volvía con las manos llenas de callos, la espalda doblada por el cansancio y una paga que apenas alcanzaba para la renta y la comida. Su madre trabajaba limpiando casas en los barrios ricos, donde las familias vivían en mansiones con jardines perfectos y piscinas brillantes. María regresaba tarde, con los pies hinchados, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. ¿Cómo te fue, mamá?, le preguntaba Miguel. Bien, mi amor. Dios provee, respondía ella, aunque la tristeza en sus ojos contaba otra historia. Miguel tenía 11 años cuando su padre murió. Un accidente en la construcción, una viga mal asegurada, un grito, y luego el silencio que cambia todo para siempre. La compensación que recibieron fue insultante. Apenas cubrió el funeral, y María de pronto tuvo que trabajar el doble para mantener a sus 3 hijos. Fue entonces cuando Miguel comenzó a cambiar. Las calles del barrio lo llamaban con promesas que su madre no podía ofrecer: dinero rápido, respeto instantáneo, pertenencia a algo más grande que su pequeña casa con goteras. Había pandillas en cada esquina, jóvenes que vestían colores, que hablaban con códigos, que caminaban con una seguridad que Miguel envidiaba. A los 13 años comenzó a juntarse con ellos. A los 14 ya llevaba sus colores. A los 15 ya había aprendido a pelear, a robar, a mentir. Y las oraciones que su madre le había enseñado quedaron enterradas bajo el ruido de las calles. Miguel, por favor, suplicaba María cada noche. Deja esas amistades. Vuelve a la iglesia. Vuelve a Dios. Dios no paga las cuentas. Mamá, le respondía él con dureza. Dios no me da lo que necesito. María lloraba en silencio. Sabía que estaba perdiendo a su hijo y no sabía cómo detenerlo. A los 16 años, Miguel fue arrestado por primera vez. Robo menor. Pasó 3 meses en un centro de detención juvenil. Cuando salió prometió a su madre que cambiaría, pero las promesas en las calles tienen poco valor. A los 18 fue arrestado de nuevo, esta vez por asalto. 6 meses en la cárcel del condado. Su madre lo visitaba cada semana,
llevando consigo la pequeña imagen de Cristo, rogándole que volviera al camino correcto. «Mira a Jesús, hijo», le decía María, presionando la imagen contra el cristal que los separaba. «Él sufrió por ti. Él te ama. No importa lo que hayas hecho». Miguel miraba la imagen, pero ya no sentía nada. La fe que una vez tuvo se había marchitado como planta sin agua. Los años pasaron. Miguel entró y salió de la cárcel 3 veces más por delitos menores. Cada vez María estaba ahí. Cada vez ella oraba. Cada vez Miguel salía prometiendo cambiar, pero volviendo a las mismas calles, a las mismas caras, a los mismos errores, hasta que llegó la noche que cambiaría todo para siempre. Miguel tenía 25 años la noche del 14 de marzo de 2003, hacía tiempo que había dejado la escuela. Vivía de trabajos ocasionales, pero principalmente de lo que conseguía en las calles. No era un criminal violento, al menos eso se decía a sí mismo. Solo robaba para sobrevivir, solo hacía lo necesario. Esa noche, su primo Héctor lo llamó. «Tengo algo fácil», le dijo Héctor por teléfono. «Una tienda de licores. El viejo que la atiende es ciego de un ojo. Entramos, tomamos lo del registro y salimos. 5 minutos». Miguel dudó. Algo en su interior, una voz pequeña que sonaba como la de su madre, le decía que no fuera. Pero la necesidad era más fuerte. Debía dinero. Tenía deudas. Y las deudas en las calles se pagan con sangre o con billetes. «Está bien», respondió finalmente. «¿A qué hora?» «Medianoche». «Te veo en la esquina de Travis y Main». Miguel colgó. Se miró en el espejo de su pequeño apartamento. Sus ojos ya no eran los de aquel niño que oraba junto a su madre. Eran los ojos de alguien que había perdido la inocencia, la esperanza y quizás algo más profundo. Se puso una sudadera con capucha y salió a la noche. Cuando llegó a la esquina, Héctor ya estaba ahí, junto con otro hombre que Miguel no conocía. Era alto, de mirada fría, con tatuajes que le cubrían el cuello. «Él es Tommy», dijo Héctor. «Va a manejar el coche». Miguel asintió. No hizo preguntas. En ese mundo, uno no pregunta. Subieron al auto. Tommy manejaba en silencio, con los ojos fijos en la carretera. Héctor revisaba su pistola. «¿Vas armado?», le preguntó Héctor a Miguel. «No». «Toma». Héctor le extendió otra pistola. «Solo por si acaso. No la uses a menos que sea necesario». Miguel tomó el arma. Pesaba más de lo que esperaba. Fría, mortal. Llegaron a la tienda de licores poco después de medianoche. La calle estaba vacía. Todo parecía perfecto, sencillo, como había dicho Héctor. Entraron los tres. Héctor apuntó al dependiente, un hombre mayor con gafas gruesas. «El dinero». «Ahora», gritó Héctor. El viejo, temblando, comenzó a abrir la caja registradora. Todo iba según el plan, hasta que no fue así. La puerta se abrió de golpe. Un policía entró, con la mano ya en su arma. «Policía, tiren las armas», gritó el oficial. Todo ocurrió en segundos. Héctor giró. El policía sacó su pistola. Y entonces, un disparo retumbó en el pequeño local. El oficial cayó al suelo. Miguel quedó paralizado. No había disparado. Estaba seguro. Pero Tommy ya corría hacia la salida, y Héctor lo jalaba del brazo. «¡Corre! ¡Corre!». Salieron corriendo. Subieron al auto. Tommy aceleró con furia. Miguel, en el asiento trasero, no podía dejar de temblar. «¿Quién disparó?», preguntó Miguel, con la voz rota. «¿Quién fue?». Nadie respondió. 2 días después, la policía arrestó a Miguel en su apartamento. Héctor ya había huido a México. Tommy había desaparecido sin dejar rastro. Y Miguel, solo asustado, fue acusado de asesinato en primer grado. El juicio comenzó 6 meses después. Miguel no tenía dinero para un buen abogado, así que le asignaron un defensor público, un joven recién graduado llamado Daniel Foster, que parecía más nervioso que el propio Miguel. La fiscalía, en cambio, era implacable. La fiscal, Patricia Donovan, era conocida por su dureza, por su habilidad para convencer a los jurados de que los acusados eran monstruos que merecían el castigo máximo. «Damas y caballeros del jurado», dijo Donovan en su discurso de apertura, caminando frente a ellos con la seguridad de quien ya sabe que ganará. «Este caso es simple. Miguel Ángel Sánchez entró a una tienda con intención de robar.
Un oficial de policía, el oficial Patrick O'Connor, un hombre con 20 años de servicio, un padre de 3 hijos, entró para detenerlos, y este hombre señaló a Miguel con desprecio. Le disparó a sangre fría. Miguel quería gritar, quería decir que no era cierto, pero su abogado le había dicho que se quedara callado, que ya tendrían su turno. La fiscalía presentó pruebas, las huellas de Miguel en la pistola que se encontró en la escena, testigos que lo identificaron como uno de los que huyó, el testimonio del dependiente que, aunque no vio quién disparó, confirmó que Miguel estaba ahí, y luego vino el testimonio clave. David Walsh, un guardia de seguridad privado que casualmente pasaba por la zona esa noche, subió al estrado. ¿Qué vio usted la noche del 14 de marzo?, preguntó Donovan. Walsh, un hombre de casi 60 años, con el rostro endurecido por los años, miró directamente a Miguel. Vi a ese hombre, dijo señalándolo. Lo vi disparar al oficial. Miguel sintió que el mundo se derrumbaba. Era mentira. Walsh no estaba ahí. No pudo haberlo visto, pero las palabras ya estaban dichas, y el jurado las escuchó con atención. Daniel Foster intentó defender a Miguel lo mejor que pudo. Argumentó que no había pruebas directas de que Miguel hubiera disparado, que había otros 2 hombres en la escena, que el testimonio de Walsh era cuestionable. Pero sus palabras sonaban débiles frente a la narrativa poderosa que Donovan había construido. La fiscal presentó a Miguel como un delincuente habitual, un pandillero sin remordimientos, alguien que representaba todo lo malo de las calles. Este hombre, dijo Donovan en su alegato final, no merece piedad. No merece una segunda oportunidad. Ya tuvo muchas oportunidades. El oficial O'Connor no tendrá más oportunidades. Sus hijos crecerán sin padre. Su esposa dormirá sola el resto de su vida. Y todo por este hombre. Señaló a Miguel con furia contenida. Pido que le den la pena máxima. Pido justicia para el oficial O'Connor. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron a la sala, Miguel supo por sus rostros lo que venía. En el caso del estado de Texas contra Miguel Ángel Sánchez, dijo el presidente del jurado, encontramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. María, sentada en la primera fila, se desplomó. Sus hermanas tuvieron que sostenerla mientras sollozaba incontrolablemente. Miguel cerró los ojos. Sintió que todo se desvanecía a su alrededor. El juez Marshall, un hombre mayor de rostro severo, golpeó el martillo. Miguel Ángel Sánchez, dijo con voz grave, ha sido declarado culpable del asesinato del oficial Patrick O'Connor. Este tribunal lo sentencia a la pena de muerte mediante inyección letal. Que Dios se apiade de su alma. Miguel fue llevado de regreso a su celda esa misma tarde. En el camino, esposado, vio a su madre en el pasillo. Ella lloraba, pero intentaba sonreír. No pierdas la fe, hijo, le gritó. Jesús sabe la verdad. Él te salvará. Miguel no respondió. Ya no creía en salvaciones. Los años en el corredor de la muerte pasaban lentos, como agua goteando sobre piedra. Miguel fue transferido a la unidad Polunsky en Livingston, Texas, una prisión conocida por albergar a los condenados a muerte. Allí, en una celda de 2 metros por 3, pasaría los siguientes 8 años de su vida, esperando una fecha que todos sabían que llegaría. Los primeros meses fueron los más duros. Miguel se despertaba cada noche gritando, reviviendo el momento del disparo, viendo el rostro del oficial cayendo al suelo. Se culpaba por haber ido esa noche, se odiaba por no haber dicho no, pero sobre todo, se desesperaba porque sabía que era inocente del crimen por el que lo habían condenado, y nadie le creía. Su madre lo visitaba cada semana sin falta. Tomaba 2 autobuses y caminaba 3 kilómetros bajo el sol de Texas para llegar a la prisión. Siempre traía la misma pequeña imagen de Cristo de madera. La presionaba contra el cristal durante las visitas, como si quisiera que Miguel pudiera tocarla. Reza conmigo, hijo, le suplicaba. Solo una oración, solo una. Al principio Miguel se negaba, giraba la cabeza, cruzaba los brazos. ¿De qué sirve rezar, mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando me condenaron? Él está aquí, insistía María, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Él nunca te ha dejado. Eres tú quien le has dado la espalda. Pero Miguel permanecía en silencio, con el corazón endurecido. Fue el padre Tomás Herrera quien comenzó a romper ese muro.
El padre Tomás era el capellán de la prisión, un hombre de 65 años con raíces mexicanas, que había dedicado su vida a ministrar a los olvidados. Había visto morir a más de 30 hombres en esa prisión. Había sostenido sus manos en sus últimos momentos, había escuchado sus confesiones finales, y había aprendido que en el corredor de la muerte, más que sermones, los hombres necesitaban presencia. El padre Tomás comenzó a visitar a Miguel una vez por semana. No hablaba de Dios al principio. Hablaba de fútbol, de comida mexicana, de recuerdos de su propio pueblo en Zacatecas. Poco a poco, Miguel comenzó a abrirse. Le contó de su infancia, de su padre, de las calles, de la noche del crimen. Padre, le dijo Miguel un día, con la voz rota, yo no disparé. Lo juro por lo más sagrado, pero nadie me cree, ni siquiera mi propio abogado parecía convencido. El padre Tomás lo escuchó en silencio. Luego dijo algo que Miguel nunca olvidaría. Miguel, los hombres pueden fallar en encontrar la verdad. Los jueces pueden equivocarse, los testigos pueden mentir, pero Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que pasó esa noche, y aunque todo el mundo te condene, Él ve tu inocencia. Miguel sintió algo removerse en su pecho, algo que no había sentido en años. ¿Y de qué me sirve eso, padre? ¿De qué me sirve que Dios sepa la verdad si yo voy a morir por una mentira? Porque la paz no viene de que los hombres te crean, respondió el padre Tomás con suavidad. Viene de saber que Dios te conoce, y esa paz, Miguel, nadie te la puede quitar. Ni estos barrotes, ni esta sentencia, ni esta injusticia. Esas palabras se quedaron con Miguel. Durante las noches, cuando el silencio de la prisión se volvía ensordecedor, las repetía en su mente. Dios conoce mi corazón, Dios sabe la verdad. En su 5º año de prisión, algo cambió. Miguel comenzó a asistir a los servicios religiosos que se celebraban en la capilla de la prisión. Al principio iba solo por salir de su celda, por ver otras caras, por romper la monotonía. Pero con el tiempo, las palabras de las lecturas comenzaron a penetrar. Un domingo, el padre Tomás leyó un pasaje del Evangelio de Juan. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miguel, sentado en la última banca, sintió como si esas palabras hubieran sido escritas para él. Esa noche, en su celda, hizo algo que no había hecho en más de una década. Se arrodilló en el suelo frío de concreto y rezó. No sabía exactamente qué decir. Las palabras salían torpes, oxidadas por los años de silencio. Dios, murmuró, con lágrimas cayendo sobre sus manos esposadas. No sé si me escuchas, no sé si me recuerdas, pero necesito tu ayuda. No por mí, ya acepté mi destino, pero por mi madre. Ayúdala a ella, dale paz. Y si es posible, muestra la verdad, no por salvarme, sino porque la verdad importa. Fue una oración sencilla, sin adornos, sin promesas de cambio, solo la súplica honesta de un hombre roto. Cuando terminó, Miguel se quedó arrodillado por largo rato, y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. A partir de ese día, Miguel comenzó a rezar el rosario. Su madre le había conseguido autorización para tener uno en su celda, un rosario sencillo de plástico azul. Cada noche, antes de dormir, lo tomaba entre sus manos y recitaba las oraciones que su madre le había enseñado cuando era niño. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las palabras regresaban a él como viejos amigos, como canciones que uno cree olvidadas pero que el corazón recuerda. El padre Tomás notó el cambio. Veo algo diferente en ti, Miguel, le dijo durante una de sus visitas. Hay luz en tus ojos. No sé si es luz, padre, respondió Miguel, pero ya no siento tanto odio. Ya no despierto queriendo gritar. Sigo sabiendo que soy inocente, pero de alguna forma ya no me consume. Eso es gracia, dijo el padre Tomás sonriendo. Eso es lo que sucede cuando dejas que Dios entre. Miguel no estaba seguro de entender completamente lo que el padre decía, pero sabía que algo había cambiado. El corredor de la muerte seguía siendo el mismo. Las rejas seguían siendo de acero. La sentencia seguía siendo de muerte. Pero dentro de él, algo se había ablandado. Durante el 7º año de su encarcelamiento, algo extraordinario ocurrió. Era una noche de julio, calurosa y sofocante. Miguel yacía en su camastro, sudando bajo la poca ventilación de su celda.
Había pasado el día orando, como ahora era su costumbre. Se quedó dormido con el rosario aún en sus manos. En medio de la noche, tuvo un sueño, pero no era como otros sueños. Era vívido, real, como si estuviera despierto. En el sueño Miguel estaba en un campo abierto. El cielo era de un azul imposible. El pasto verde brillaba bajo el sol, y frente a él, caminando hacia él, había un hombre. Vestía una túnica blanca sencilla. Tenía el cabello largo y oscuro, barba. Sus ojos eran profundos, llenos de una compasión que Miguel nunca había visto. Miguel, dijo el hombre, y su voz era como agua fresca en el desierto. Tu madre nunca ha dejado de orar por ti. Continúa orando. La verdad siempre sale a la luz. Miguel quería hablar, hacer preguntas, pero no podía encontrar las palabras. El hombre se acercó y puso una mano sobre su hombro. El toque era real, cálido. No tengas miedo, dijo el hombre. Yo estaré contigo, hasta el final. Y entonces Miguel despertó. Se sentó en su camastro, respirando agitadamente. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Estaba en su celda, solo. Pero la sensación de esa mano en su hombro permanecía, tan real como los barrotes de su prisión. A la mañana siguiente, le contó al padre Tomás sobre el sueño. El sacerdote escuchó con atención, asintiendo lentamente. Miguel dijo finalmente, hay momentos en que Dios se acerca de maneras extraordinarias, a veces en sueños, a veces en visiones. No puedo decirte qué fue lo que experimentaste, pero sí te digo esto, no lo olvides. Aférrate a esas palabras. La verdad siempre sale a la luz. Miguel guardó ese sueño en lo más profundo de su corazón. En los días difíciles, cuando la desesperanza amenazaba con volver, cerraba los ojos y recordaba esa voz. La verdad siempre sale a la luz. Se convirtió en su mantra, en su ancla. Los meses siguientes pasaron con una mezcla de rutina y anticipación. Miguel sabía que su tiempo se agotaba. Las apelaciones habían sido rechazadas una por una. Su caso había llegado hasta la Corte Suprema del Estado y había sido denegado. No había más recursos legales. Solo quedaba esperar la fecha final. María seguía visitándolo fielmente. Ahora tenía 72 años. Su cabello era completamente blanco. Sus manos temblaban ligeramente, pero su fe permanecía inquebrantable. Dios hará un milagro, hijo, le decía en cada visita. Yo lo sé, lo siento en mi corazón. Miguel ya no discutía. Tomaba sus manos a través del cristal y rezaba con ella. Aunque no sabía si creía en milagros, sí creía en el amor de su madre. Y así llegó el momento que Miguel había temido durante 8 años. Pero lo que ocurriría en sus últimas horas no era algo que nadie, ni siquiera él, pudiera haber imaginado. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y no de la manera que los hombres esperaban. Fue el 15 de octubre de 2011 cuando Miguel recibió la notificación oficial. El director de la prisión, James Morrison, un hombre corpulento de rostro serio y curtido por 30 años de servicio, entró a su celda acompañado de 2 guardias. Llevaba en las manos un sobremanila que parecía pesar más que cualquier cadena. Sánchez, dijo Morrison, con una voz que intentaba sonar profesional, pero que traicionaba cierta incomodidad. Tu fecha ha sido fijada. 18 de octubre, tu fe a las 6 de la tarde. ¿Entiendes lo que esto significa? Miguel estaba sentado en su camastro. Sostenía el rosario entre sus dedos. Lo había estado rezando cuando entraron. Levantó la vista lentamente y asintió. Sí, señor, lo entiendo. Tienes derecho a recibir visitas especiales durante estos días, a elegir tu última comida, a hacer arreglos finales con tu abogado si lo deseas, a recibir consejería espiritual. Morrison hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. ¿Hay algo que necesites en este momento? Miguel pensó por un momento. Miró el rosario en sus manos, luego la pequeña ventana de su celda, por donde apenas entraba luz. Quisiera ver al padre Tomás, y a mi madre, por supuesto. Eso es todo. Morrison asintió. Se arreglará. El padre Tomás vendrá mañana por la mañana. Tu madre puede venir mañana por la tarde. Hizo una señal a los guardias y se preparó para irse, pero antes de salir se detuvo. Sánchez, dijo sin voltear a verlo, he supervisado 17 ejecuciones en esta prisión. Nunca es fácil. Nunca. Y con eso se fue. La puerta de la celda
se cerró con el sonido metálico que Miguel había escuchado miles de veces en 8 años. Pero esta vez sonó diferente, más final. 3 días. Miguel tenía 3 días de vida, 72 horas, 4.320 minutos, y cada uno de ellos pasaría con la certeza de que al final sería llevado a una camilla, le inyectarían veneno en las venas, y su corazón se detendría mientras observadores anónimos miraban a través de un cristal. La realidad de su muerte ya no era abstracta, ya no era un algún día lejano en el futuro. Era ahora, era real, era inevitable. Esa noche, Miguel no pudo cerrar los ojos. Se quedó despierto en la oscuridad de su celda, escuchando los sonidos nocturnos de la prisión, el ronquido de algún preso lejano, el eco de pasos de los guardias en sus rondas, el zumbido constante de las luces fluorescentes del pasillo, y en medio de todo ese ruido, sus propios pensamientos atronadores. Pensó en todo. En su infancia con su madre preparando tortillas en la cocina, en su padre enseñándole a andar en bicicleta, en su primer día de escuela, en la primera vez que besó a una chica, en la noche que todo cambió, en el juicio, en estos 8 años perdidos entre 4 paredes. Dios, murmuró en la oscuridad, si realmente existes, si realmente me escuchas, muestra la verdad. No por mí, ya acepté mi destino, pero por mi madre, por la memoria del oficial O'Connor, porque la verdad merece ser conocida. No hubo respuesta, solo el silencio indiferente de la noche. Pero Miguel siguió orando, palabra tras palabra, hasta que el cansancio finalmente lo venció cerca del amanecer. El 16 de octubre llegó con un cielo gris y pesado. Miguel se despertó con el sonido de las puertas de las celdas abriéndose para el desayuno. Un guardia deslizó una bandeja por la ranura de su puerta, huevos revueltos fríos, pan tostado, café aguado. Miguel no tenía hambre, pero comió de todas formas, no por hambre, sino porque era lo que uno hace, lo que el cuerpo sabe hacer incluso cuando la mente está en otra parte. A las 9 de la mañana, llegó el padre Tomás. El sacerdote entró a la celda escoltado por un guardia. Llevaba consigo su Biblia gastada, un rosario y una expresión de profunda tristeza. Miguel, dijo el padre, y su voz se quebró ligeramente. Se acercó y puso sus manos sobre los hombros del joven. Hijo mío. Miguel se levantó y abrazó al sacerdote. Fue un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Padre, dijo Miguel, gracias por todo, por no rendirse conmigo, por recordarme quién soy. El padre Tomás negó con la cabeza. No me agradezcas, Miguel. Tú hiciste el trabajo difícil. Tú abriste tu corazón cuando todo te decía que lo cerraras. Se sentaron juntos en el camastro. El padre abrió su Biblia. ¿Hay algún pasaje que quieras escuchar? Miguel pensó por un momento. El del hijo pródigo. Ese me gusta. El padre sonrió. Una buena elección. Y comenzó a leer. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo al padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Miguel cerró los ojos y escuchó. Conocía la historia. La había escuchado desde niño, pero ahora, en sus últimas horas, tenía un significado diferente, más profundo, más personal. Cuando el padre terminó de leer, Miguel dijo, «Yo fui ese hijo, el que se fue, el que desperdició todo, pero a diferencia de él, yo no tengo tiempo de volver a casa». Miguel, dijo el padre Tomás con firmeza, el regreso a casa no siempre es físico, a veces es del corazón, y tú ya regresaste. Tu madre lo sabe, Dios lo sabe, y pronto, muy pronto, estarás en casa de verdad. Pasaron la siguiente hora orando juntos. El padre le dio la comunión, le ofreció la confesión una última vez. Miguel confesó sus pecados, no el asesinato, porque no lo había cometido, pero sí todo lo demás, los robos, las mentiras, el dolor que causó a su madre, las vidas que pudo haber tocado para bien, pero que ignoró. Te absuelvo de tus pecados, dijo el padre Tomás, haciendo la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, respondió Miguel. Sintió algo, una ligereza, como si un peso que había cargado toda su vida adulta, finalmente se levantara. Cuando el padre Tomás se fue, Miguel se quedó solo de nuevo. Pero no se sentía solo.
Había una presencia, sutil, invisible, pero real, como si alguien estuviera sentado junto a él en esa celda vacía. A las 2 de la tarde llegó María. Cuando Miguel la vio entrar a la sala de visitas, el corazón se le estrujó. Su madre se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. El peso de estos 8 años se veía en cada arruga de su rostro, en su espalda ligeramente encorvada, en sus manos temblorosas. Pero sus ojos aún brillaban con esa fe inquebrantable que nunca la había abandonado. «Hijo mío», dijo María cuando se sentó frente al cristal que los separaba. Su voz temblaba. «Mi niño hermoso». «Mamá», dijo Miguel, poniendo su mano contra el cristal. María puso la suya del otro lado, alineándola perfectamente. «No llores, por favor». «¿Cómo no voy a llorar?». María sollozaba. «Eres mi hijo, mi bebé. Esto no es justo. Dios sabe que no es justo». «Lo sé, mamá, pero ya estoy en paz». Miguel intentó sonreír para darle valor. «Tú me enseñaste a orar. Me enseñaste que Dios nunca nos abandona, y ahora yo lo creo. Créeme que lo creo. Aunque me quiten la vida, no pueden quitarme eso. No pueden quitarme lo que tú sembraste en mí cuando era niño». María lloró más fuerte. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Otras familias en la sala de visitas volteaban a verlos, pero a ninguno de los dos les importó. Después de unos minutos, María se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. Respiró profundo, tratando de calmarse. Luego, con manos temblorosas, sacó algo de su bolsa. Era la pequeña imagen de Cristo de madera. La misma que había llevado a cada visita durante 8 años. La misma que su propia abuela le había dado. La misma que había sobrevivido el cruce de la frontera, los años de pobreza, las noches de lágrimas. «Hijo», dijo María, con la voz todavía quebrada pero más firme, «quiero que tengas esto. Esta imagen perteneció a tu bisabuela Lucía. Ella la recibió de su madre. Luego la tuvo tu abuela Esperanza. Luego yo, y ahora es tuya. Para que no estés solo mañana. Para que Él esté contigo hasta el final». Miguel sintió un nudo tan grande en la garganta que apenas podía respirar. «Mamá, no puedo aceptar eso. Es demasiado valioso para ti. Es todo lo que tienes de tu familia. Por eso mismo, debes tenerlo», insistió María, presionando la imagen contra el cristal como queriendo traspasar la barrera. «Porque lo más valioso que tengo eres tú. Y si no puedo estar contigo en ese momento, que Él esté. Que Jesús te acompañe cuando yo no pueda». Miguel no pudo contener más las lágrimas. «Gracias, mamá. Gracias por todo. Por nunca rendirte conmigo. Por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por amarme incluso cuando yo no merecía ser amado. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener». «Yo siempre supe que eras inocente», dijo María, con una convicción absoluta. «Siempre lo supe, y Dios también lo sabe. Confía en Él, mi hijo. Hasta el último segundo confía, porque yo sé, lo sé en mi corazón, que Él no te abandonará». La visita duró 1 hora. Hablaron de recuerdos felices, de cuando Miguel era niño, de las navidades que pasaron juntos, de los domingos en la iglesia, de la risa de su padre. Evitaron hablar del mañana, evitaron hablar de lo inevitable. Cuando el guardia anunció que el tiempo había terminado, María se levantó lentamente. «Te amo, Miguel Ángel, siempre te he amado. Desde el momento en que te vi por primera vez, y te seguiré amando más allá de esta vida». «Yo también te amo, mamá, con todo mi corazón». Y con eso, María se fue. Miguel la vio alejarse, su figura pequeña y frágil desapareciendo por la puerta. Fue la última vez que la vería. Esa tarde, un guardia trajo la imagen de Cristo a la celda de Miguel. La había revisado meticulosamente, por protocolo de seguridad, pero no encontró nada sospechoso. Era exactamente lo que parecía, una imagen religiosa de madera, pequeña, antigua, con la pintura desgastada por décadas de devoción. Miguel la tomó con reverencia. Era más pequeña de lo que recordaba, no más grande que la palma de su mano. Los colores se habían desvanecido con el tiempo, pero aún se podía distinguir el rostro sereno de Cristo, los ojos compasivos, las manos extendidas. «Bueno», murmuró Miguel, acariciando la madera suavemente, «parece que tú y yo vamos a pasar juntas mis últimas horas». La colocó cuidadosamente sobre su camastro, recostada contra la pared, y por el resto de la tarde, cada vez que levantaba la vista,
ahí estaba, mirándolo, acompañándolo. A las 5 de la tarde, el director Morrison vino personalmente a preguntar sobre la última comida. Era un protocolo estándar, un derecho de todo condenado. ¿Qué quieres, Sánchez? Dentro de lo razonable, podemos conseguir casi cualquier cosa. Algunos piden langosta, otros pizza. Algunos prefieren la comida de su madre. ¿Qué te gustaría? Miguel miró la imagen en sus manos, pensó en todos los hombres que habían usado esa última comida como un pequeño consuelo antes del final. No los juzgaba, pero para él, la comida ya no tenía sentido. No quiero una comida especial, señor, respondió Miguel con calma. Solo pido que me permitan tener esta imagen conmigo hasta el final. Eso es todo lo que necesito. Morrison frunció el ceño, claramente confundido. En sus 30 años, manejando el corredor de la muerte, había supervisado 17 ejecuciones. Nunca, ni una sola vez, había visto a un condenado rechazar su última comida. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Morrison, dándole una última oportunidad. Es tu derecho. Puedes pedir lo que quieras. Estoy seguro, respondió Miguel, mirándolo directamente a los ojos. La comida alimenta el cuerpo. Pero mi cuerpo no importa ya. Mi alma es lo que necesita alimento. Y esto, levantó la imagen. Esto es suficiente. Morrison lo miró por un largo momento. Había algo en ese joven que lo desconcertaba. Una paz que no debería estar ahí. Una serenidad que desafiaba toda lógica. De acuerdo, dijo finalmente, puedes quedarte con la imagen. Cuando el director se fue, Miguel se quedó solo de nuevo. El sol comenzaba a ocultarse. Los últimos rayos de luz entraban por la pequeña ventana de su celda, creando sombras largas en las paredes. Miguel se arrodilló en el suelo frío de concreto. Colocó la imagen frente a él y comenzó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Las palabras fluían ahora con facilidad, como un río que finalmente encuentra su cauce después de estar bloqueado por años. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Oró el rosario completo, todas las cuentas, todos los misterios. Luego oró oraciones que recordaba de su infancia, y cuando se le acabaron las oraciones memorizadas, comenzó a hablar con Dios como se habla con un amigo. No sé qué va a pasar mañana, dijo Miguel en voz baja. Tengo miedo, no voy a mentir, no miedo a morir, sino miedo a que la verdad quede enterrada para siempre. Miedo a que mi madre pase el resto de su vida pensando que su hijo fue un asesino. Miedo a que el oficial O'Connor nunca tenga justicia real. Hizo una pausa, miró la imagen de Cristo, y continuó, pero también tengo paz. No sé cómo explicarlo. No debería tener paz. Debería estar gritando. Debería estar golpeando las paredes. Pero no lo hago, porque de alguna forma, en algún lugar profundo, sé que tú estás aquí, que no estoy solo, y eso tiene que ser suficiente. La noche cayó sobre la prisión como un manto pesado. Las luces del corredor se encendieron, creando ese resplandor artificial que nunca dejaba oscurecer completamente. Miguel permaneció despierto. No podía dormir, no quería dormir. Cada minuto era precioso ahora. Alrededor de las 11 de la noche, comenzó a oír voces en el pasillo, guardias haciendo sus rondas. Uno de ellos, Martínez, se detuvo frente a su celda. ¿Estás bien, Sánchez?, preguntó. Era un guardia joven, de unos 30 años, que siempre había tratado a Miguel con respeto. Sí, gracias, Martínez. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Una manta extra? No, estoy bien, solo. Miguel dudó. Solo ora por mí, si puedes. Martínez asintió, visiblemente conmovido. Lo haré, hermano, lo haré, y continuó su ronda. Miguel volvió a arrodillarse. Tomó la imagen entre sus manos y cerró los ojos. Jesús, murmuró, si realmente viniste a este mundo para salvar a los perdidos, entonces estoy en el lugar correcto. Porque estoy perdido, estoy a horas de morir por algo que no hice. Pero incluso si muero, incluso si nadie nunca sabe la verdad, yo sé que tú la sabes, y eso tiene que bastar. Siguió orando, hora tras hora. Las palabras a veces fluían, a veces se quedaba en silencio, a veces solo sostenía la imagen y lloraba. Era cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió. Miguel estaba de rodillas, con los ojos cerrados,
recitando el rosario por enésima vez esa noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y entonces sintió algo, una presencia, diferente a todo lo que había sentido antes. No era su imaginación, no era el cansancio, era real, tangible, poderoso. Abrió los ojos lentamente. Su celda estaba igual que siempre, las mismas paredes de concreto, los mismos barrotes de acero, la misma luz fluorescente del pasillo. Pero había algo más, alguien más. En el rincón de su celda, junto a la pared opuesta, había una figura, un hombre. Vestía una túnica blanca simple. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros, una barba y ojos que Miguel reconoció inmediatamente. Eran los mismos ojos del sueño que tuvo meses atrás. Los mismos ojos llenos de compasión infinita. Miguel no pudo moverse, no pudo hablar, solo pudo mirar. El hombre no se movió tampoco, solo estaba ahí, de pie, sereno, como si siempre hubiera estado ahí. No tengas miedo, Miguel, dijo el hombre. Su voz era suave pero llenaba toda la celda. Yo estoy contigo. Miguel sintió lágrimas correr por su rostro. ¿Quién eres? El hombre sonrió, una sonrisa llena de ternura. Tú ya sabes quién soy. Me has estado llamando toda la noche, y yo he estado escuchando cada palabra. Miguel cayó postrado en el suelo. Señor, levántate, Miguel, dijo el hombre con suavidad. No vine para que te postres, vine para estar contigo en tu hora más oscura. Miguel se levantó tembloroso. Sus piernas apenas lo sostenían. ¿Por qué? ¿Por qué viniste? Porque tu madre nunca dejó de orar. Porque tu fe, aunque pequeña, fue suficiente. Y porque hay cosas que los hombres no pueden hacer. Pero yo sí. El hombre se acercó. Con cada paso, Miguel sentía que el aire de la celda se volvía más ligero, más puro, como si toda la oscuridad de ese lugar se disipara ante su presencia. La verdad saldrá a la luz, dijo el hombre, ahora de pie frente a Miguel. No como tú esperas, no como los hombres lo hacen, pero saldrá, porque yo lo ordeno. Y entonces, el hombre puso su mano sobre el hombro de Miguel, exactamente como en el sueño. El toque era real, cálido, y con ese toque, Miguel sintió algo que nunca había experimentado, una paz absoluta, total, que trascendía todo entendimiento. Duerme ahora, dijo el hombre, porque lo que viene requerirá que estés fuerte. Miguel sintió que sus párpados se volvían pesados. No quería cerrar los ojos, no quería que este momento terminara, pero no pudo resistir. Se recostó en su camastro, sosteniendo aún la imagen de Cristo contra su pecho, y por primera vez en toda la noche, se quedó dormido. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin miedo, solo paz. Pero lo que Miguel no sabía era que afuera de su celda, algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría todo, porque esa misma noche, en el pasillo del corredor de la muerte, un guardia estaba a punto de ver algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. El reloj marcaba las 3:20 de la madrugada, cuando el guardia nocturno Martínez hacía su ronda habitual. Caminaba por el pasillo con su linterna, revisando cada celda, asegurándose de que todo estuviera en orden. Era una rutina que había hecho cientos de veces, pero cuando pasó frente a la celda 47 de Nadel, la celda de Miguel, se detuvo en seco. Había una luz suave dorada, que emanaba del interior de la celda. Al principio pensó que era un reflejo de su linterna. La apagó. La luz seguía ahí, venía de dentro de la celda. Martínez se acercó lentamente a los barrotes, y lo que vio lo dejó paralizado. Miguel estaba dormido en su camastro, pero sobre su pecho, la pequeña imagen de Cristo brillaba. No era su imaginación. No era un truco de luz. La imagen emitía un resplandor dorado, suave pero inconfundible. ¿Qué demonios?, murmuró Martínez, frotándose los ojos. Pero la luz seguía ahí, pulsando suavemente, como si la imagen estuviera viva. Martínez agarró su radio con manos temblorosas. Control central. Aquí, Martínez. Necesito que alguien venga a la celda 47 inmediatamente. Hay algo que necesitan ver. La respuesta llegó rápido. ¿Qué ocurre, Martínez? El prisionero está bien, el prisionero está dormido, pero hay algo aquí. No puedo explicarlo. Solo vengan, rápido. En menos de 5 minutos,
El supervisor nocturno Robert Chen llegó corriendo, acompañado de otros 2 guardias. Todos se detuvieron frente a la celda 47 y todos vieron lo mismo. La imagen brillaba. «Esto no es posible», murmuró Chen, acercándose a los barrotes. «Tiene que ser algún tipo de truco, algo eléctrico, una batería escondida». «Ya revisamos esa imagen esta tarde», dijo Martínez. «No tiene nada, es solo madera tallada, y está brillando». Chen sacó su radio. «Llamen al director Morrison. Ahora, y que nadie hable de esto hasta que sepamos qué está pasando». Pero ya era demasiado tarde. En una prisión, las noticias viajan más rápido que en cualquier otro lugar. En minutos, guardias de otros turnos comenzaron a aparecer. Algunos por curiosidad, otros por miedo. Todos querían ver la celda 47 y todos veían lo mismo. Una imagen de Cristo, vieja y desgastada, brillando con una luz que no venía de este mundo. El director Morrison llegó a las 4:15 de la madrugada. Cuando vio la luz, se quedó completamente inmóvil. «Llamen al capellán», ordenó con voz tensa, «y que nadie, absolutamente nadie, entre a esa celda hasta que él llegue». El padre Tomás fue despertado en medio de la noche con la noticia urgente. Cuando llegó a la prisión a las 4:45, su corazón latía con fuerza. Le habían dicho que algo inexplicable estaba ocurriendo en la celda de Miguel. Pero nada lo preparó para lo que vio. La imagen brillaba, suave, constante, inexplicable. El padre Tomás se arrodilló inmediatamente frente a los barrotes. «Señor, ten piedad de nosotros», murmuró con la voz quebrada. «Esto es una señal». «¿Una señal de qué, padre?», preguntó Morrison, claramente perturbado. El padre Tomás levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «De que Dios está aquí, de que está a punto de hacer algo extraordinario. Algo que ninguno de nosotros esperaba». Y en ese momento, mientras todos miraban la celda con asombro y temor, Miguel seguía durmiendo pacíficamente, completamente ajeno a la conmoción que su pequeña imagen estaba causando, ajeno a que en ese preciso instante el cielo y la tierra estaban a punto de encontrarse, ajeno a que la verdad, después de 8 años de silencio, estaba a punto de rugir con una voz que nadie podría ignorar, porque la noche aún no terminaba, y lo que estaba por ocurrir cambiaría no solo el destino de Miguel, sino el de todos los que habían participado en su condena. La madrugada del 18 de octubre sería recordada por siempre en esa prisión, no como la noche de una ejecución, sino como la noche en que lo imposible se volvió real. La noticia de la imagen brillante se extendió por toda la prisión como fuego en pasto seco. A las 5 de la mañana, más de 20 guardias se habían congregado en el corredor de la muerte. Algunos rezaban, otros simplemente miraban en silencio, incapaces de procesar lo que sus ojos veían. El director Morrison había establecido un perímetro, pero ni siquiera él sabía exactamente qué estaba protegiendo o de qué. «Esto es una locura», murmuraba Morrison una y otra vez, pasándose la mano por el rostro. 30 años en este trabajo y nunca había visto algo así. El padre Tomás permanecía arrodillado frente a la celda, con el rosario entre sus manos, orando en voz baja. Su corazón le decía que algo profundo estaba ocurriendo, algo que trascendía la lógica humana, algo divino. A las 5:30 de la mañana, mientras Miguel aún dormía en paz, ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los guardias más veteranos de la prisión, David Walsh, llegó a su turno. Walsh tenía 58 años y llevaba 23 trabajando en esa institución. Era conocido por su dureza, por nunca mostrar emoción, por tratar a los prisioneros con una frialdad profesional que bordeaba el desprecio. Había presenciado 9 ejecuciones y en ninguna había derramado una sola lágrima. Cuando Walsh llegó al corredor y vio la multitud de guardias, frunció el ceño. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó con su voz áspera habitual. «Es la celda del condenado», respondió Martínez. «Hay algo, tienes que verlo tú mismo». Walsh se abrió paso entre la multitud con brusquedad. Se acercó a los barrotes de la celda 47 y miró hacia adentro. Vio a Miguel dormido, vio la pequeña imagen sobre su pecho y vio la luz. Por un momento, Walsh no reaccionó, solo miró fijamente. Luego, algo cambió en su rostro. Su expresión dura comenzó a agrietarse.
Sus ojos se abrieron más. Su respiración se volvió irregular. No, murmuró, retrocediendo un paso. No, no, no. Walsh, preguntó Morrison. ¿Estás bien? Pero Walsh no respondió. Comenzó a temblar. Todo su cuerpo se sacudía como si una fuerza invisible lo estuviera zarandeando. Y entonces, ante el asombro de todos, el guardia más duro de la prisión cayó de rodillas en medio del pasillo. «No puedo más», gritó Walsh, y su voz resonó por todo el corredor. «No puedo cargar esto más tiempo». Lágrimas comenzaron a correr por su rostro endurecido, surcando caminos que probablemente nunca antes habían sido transitados. «Walsh, ¿qué te pasa?» Morrison se acercó alarmado. «¿Qué está sucediendo?» Walsh levantó la vista. Su rostro estaba completamente descompuesto. Ya no era el guardia duro e implacable. Era un hombre roto, destrozado por un peso que lo había estado aplastando durante años. «Yo mentí», gritó Walsh, sollozando incontrolablemente. «Yo mentí en el juicio. Miguel no es culpable». El silencio que siguió fue absoluto. Morrison sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» Lo que escucharon, Walsh continuó, con las palabras saliendo entre sollozos desgarradores. «Yo estuve ahí esa noche. Vi todo. No fue Miguel quien disparó. Fue Tommy Rodríguez. Pero Tommy era informante de la policía. El detective Harris me pagó para que mintiera en el juicio. Me pagó para que dijera que vi a Miguel disparar». Morrison se tambaleó hacia atrás. Varios guardias se miraron entre sí, incrédulos. El padre Tomás cerró los ojos y comenzó a murmurar oraciones de agradecimiento. «Durante 8 años he cargado esta mentira», continuó Walsh, con la voz quebrada por el llanto. 8 años viendo el rostro de su madre cada semana. 8 años sabiendo que un hombre inocente iba a morir por mi culpa. Pero tenía miedo. Miedo de lo que Harris me haría si hablaba. Miedo de ir a prisión. Miedo de perder todo. Walsh levantó la vista hacia la celda donde Miguel dormía. «Pero esa luz», susurró, «esa luz me está mostrando todo. Cada mentira. Cada noche que no pude dormir. Cada vez que crucé frente a su celda, fingiendo que no existía. Ya no puedo vivir con esto». Morrison reaccionó inmediatamente. Sacó su radio con manos temblorosas. «Necesito que llamen a la fiscalía, ahora, y al abogado defensor de Sánchez. Esto es una confesión oficial». Varios guardias habían sacado sus teléfonos y estaban grabando todo. La confesión de Walsh quedaba registrada no por uno, sino por múltiples testigos. No había forma de negarla. No había manera de esconderla. El padre Tomás se acercó a Walsh, quien seguía de rodillas, destruido por el peso de su propia culpa. «Hijo», dijo el padre con suavidad, «hiciste algo terrible. Pero al confesar, al decir la verdad, has dado el primer paso hacia tu propia redención». Walsh miró al sacerdote con ojos desesperados. «¿Cómo puede Dios perdonarme? Casi mato a un hombre inocente. Destruí 8 años de su vida. Dios puede perdonar cualquier cosa», respondió el padre Tomás. «Lo que no puede sanar es lo que permanece en la oscuridad. Pero tú has traído esto a la luz, y en eso hay esperanza». En ese momento, Miguel se despertó. El ruido en el pasillo lo había sacado de su sueño profundo. Se sentó en su camastro, todavía sosteniendo la imagen contra su pecho. La luz había disminuido, pero aún emanaba un resplandor tenue. Miguel miró alrededor de su celda, confundido. Luego escuchó el llanto. Se levantó y caminó hacia los barrotes. Vio la multitud de guardias. Vio a Walsh de rodillas, llorando. Vio al padre Tomás. Vio al director Morrison hablando urgentemente por radio. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, su voz ronca por el sueño. Walsh levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Miguel. «Lo siento», dijo Walsh con voz quebrada. «Perdóname, por favor, perdóname. Yo mentí. Tú no mataste a ese oficial. Fue Tommy Rodríguez. Yo lo vi, y mentí para protegerlo, porque el detective Harris me pagó». Miguel se quedó paralizado. Las palabras entraban a su cerebro, pero no podía procesarlas completamente. 8 años. 8 años proclamando su inocencia. 8 años que nadie le creyó. Y ahora, en su última mañana de vida, la verdad finalmente salía. «La verdad siempre sale a la luz», murmuró Miguel,
recordando las palabras del hombre de túnica blanca en su sueño, y luego las palabras que acababa de escuchar en su celda apenas horas antes. «Yo lo ordeno». Morrison se acercó a la celda. «Sánchez, tu ejecución está oficialmente suspendida. Esto cambia todo. Vamos a iniciar una investigación inmediata». Miguel sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra los barrotes. «¿Es real? ¿Esto está pasando de verdad?» «Es real, hijo», dijo el padre Tomás con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Dios escuchó tus oraciones, y las de tu madre». Miguel miró la imagen en sus manos. Ya no brillaba, pero no importaba. Había cumplido su propósito. Había sido testigo silencioso del milagro más grande, la verdad revelada. En las siguientes horas, la prisión se convirtió en un caos controlado. La fiscal Patricia Donovan llegó al amanecer, su rostro pálido al escuchar la confesión de Walsh. El detective Harris, ya retirado, fue localizado y traído para interrogatorio. Al principio negó todo, pero cuando le mostraron los videos de la confesión de Walsh, cuando le explicaron que había múltiples testigos, su fachada comenzó a desmoronarse. «Tommy Rodríguez era mi informante más valioso», finalmente admitió Harris, sentado en una sala de interrogación. «Cuando él mató al oficial O'Connor, yo sabía que si se descubría, perdería años de trabajo encubierto. Así que arreglé las cosas. Le pagué a Walsh para que mintiera. Planté evidencia adicional y encontré un chivo expiatorio perfecto, un pandillero con antecedentes que ya estaba en la escena». «Destruiste la vida de un hombre inocente», dijo Donovan, con una furia apenas contenida. «Y manchaste el uniforme que juraste honrar». Harris no respondió, solo bajó la cabeza. Las investigaciones que siguieron fueron rápidas pero exhaustivas. Tommy Rodríguez, el verdadero asesino, había muerto 3 años atrás en una balacera en Arizona, pero los registros bancarios mostraban transferencias sospechosas de Harris a Walsh. Testigos que habían tenido miedo de hablar comenzaron a salir. La evidencia original fue reexaminada con nuevos ojos. El caso contra Miguel se desmoronó completamente. No solo había dudas razonables, había certeza absoluta de su inocencia. La fiscalía no tuvo otra opción. El 15 de diciembre de 2011, casi 2 meses después de que su ejecución fue suspendida, Miguel Ángel Sánchez caminó fuera de la prisión como hombre libre. Todos los cargos fueron retirados. Su récord fue limpiado, y aunque nada podría devolverle los 8 años perdidos, al menos ahora tenía algo que no tenía antes, su verdad reconocida. María estaba esperando afuera de las puertas de la prisión. Ahora tenía 73 años, pero ese día parecía más joven. Su rostro brillaba con una alegría que no había sentido en casi una década. Cuando vio a Miguel salir, las piernas casi le fallaron. «Hijo», gritó corriendo hacia él con brazos abiertos. Miguel corrió también, y cuando se encontraron, el abrazo fue de esos que reparan años de dolor en segundos. Se abrazaron y lloraron. Lloraron por los años perdidos, por el sufrimiento, por la injusticia, pero también lloraron de alegría, de alivio, de gratitud. «Te lo dije, mi niño», susurró María en su oído. «Te dije que Dios haría un milagro, que Jesús no te abandonaría». Miguel la apretó más fuerte. «Tú nunca dejaste de creer, mamá. Nunca. Y tu fe me salvó». Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Miguel sacó algo de su bolsillo. Era la pequeña imagen de Cristo de madera. Ya no brillaba. Era simplemente lo que siempre había sido, una imagen antigua, desgastada, humilde. Pero ahora representaba mucho más. «Esta imagen», dijo Miguel con voz temblorosa, «fue testigo de todo, del milagro, de la confesión, de la verdad, saliendo a la luz». María la tomó con reverencia, la besó y luego la presionó de nuevo en las manos de Miguel. «No, hijo, ahora es tuya, para que nunca olvides que cuando todo parecía perdido, Dios estaba ahí». Miguel asintió, guardando la imagen cuidadosamente. El padre Tomás se acercó a ellos. Había venido a despedirse. «Miguel», dijo el sacerdote, «en mis 40 años de sacerdocio he visto muchas cosas, pero esto es lo más cercano a un milagro que he presenciado». «Fue un milagro, padre», respondió Miguel. «De eso no tengo duda». «¿Qué harás ahora?», preguntó el padre. Miguel miró a su madre,
luego al cielo despejado. Voy a vivir, voy a honrar estos años que me fueron devueltos, y voy a asegurarme de que otros inocentes no sufran lo que yo sufrí. En los meses siguientes, la historia de Miguel se extendió por todo el país. Los medios de comunicación cubrieron el caso exhaustivamente. Algunos lo llamaron el milagro de la celda 47, otros, la imagen que brilló por la justicia. David Walsh fue arrestado por perjurio. Enfrentó cargos criminales. Pero en su juicio, algo inesperado ocurrió. Miguel testificó, no en su contra, a su favor. Su honor, dijo Miguel frente al juez, lo que el señor Walsh hizo fue terrible. Me costó 8 años de mi vida, pero también reconozco que confesó, que finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Y por eso, por esa valentía final, le pido clemencia. El juez consideró las palabras de Miguel. Walsh recibió una sentencia, pero fue significativamente reducida por su confesión y el testimonio de Miguel a su favor. El detective Harris no tuvo tanta suerte. Fue condenado a 15 años por conspiración, corrupción y obstrucción de la justicia. Su carrera quedó destruida, su reputación en ruinas. Pero más que eso, tendría que vivir sabiendo que casi ejecutó a un hombre inocente. Miguel usó la compensación que recibió del Estado para crear la Fundación Segunda Oportunidad, una organización dedicada a ayudar a prisioneros que habían sido injustamente condenados. Trabajó incansablemente revisando casos, contratando abogados, luchando por aquellos que no tenían voz. En los siguientes 5 años, su fundación ayudó a liberar a 11 personas inocentes, 11 vidas salvadas, 11 familias reunidas, 11 verdades reveladas. María vivió para ver todo esto. Vio a su hijo no solo libre, sino transformado en un instrumento de justicia y esperanza. Lo vio casarse con una mujer maravillosa llamada Carmen, una abogada que se unió a su causa. Lo vio tener 2 hijos, un niño y una niña, y cada vez que los veía, su corazón se llenaba de una gratitud tan profunda que apenas cabía en su pecho. En 2016, María se enfermó gravemente. Miguel estuvo a su lado cada día en el hospital, y cuando llegó su momento final, ella estaba en paz. Hijo, dijo María con voz débil, sosteniendo la mano de Miguel, he tenido una vida buena, vi el milagro, vi a Dios obrar. Y ahora voy a estar con tu Padre. Y con Jesús, quien nunca nos abandonó. Te amo, mamá, dijo Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por nunca rendirte. María sonrió, cerró los ojos, y exhaló su último aliento sosteniendo la misma medalla de Cristo que había llevado toda su vida. Miguel la enterró con esa medalla, y en su tumba grabó, mujer de fe inquebrantable, madre que nunca dejó de creer, que nos enseñó que los milagros sí existen. La pequeña imagen de Cristo de madera, que brilló aquella noche ahora, descansa en un lugar especial en la casa de Miguel, no en un altar grandioso, no detrás de un cristal, sino en un lugar sencillo, en la sala, donde él y su familia la ven cada día, donde sus hijos pueden tocarla, donde todos pueden recordar, y cada vez que Miguel la mira, recuerda la celda 47, recuerda la desesperación, recuerda las oraciones de su madre, recuerda al hombre de túnica blanca que vino en su hora más oscura, recuerda la luz, recuerda la confesión, recuerda que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir. 10 años después de su liberación, Miguel fue invitado a dar una charla en una universidad. El auditorio estaba lleno. Estudiantes de derecho, activistas de justicia social, familias de prisioneros. Todos querían escuchar su historia. Miguel subió al podio. Llevaba consigo la pequeña imagen. La colocó frente al micrófono para que todos la vieran. Esta, comenzó, es una imagen simple, madera vieja, pintura desgastada, no vale nada monetariamente. Pero para mí, vale más que todo el oro del mundo. Porque esta imagen fue testigo de un milagro, no el tipo de milagro que esperamos. No rayos de luz, ni voces del cielo, sino el milagro de la verdad. El milagro de un hombre destrozado por la culpa que finalmente encuentra el valor para hablar. El milagro de la justicia tardía pero finalmente servida. Hizo una pausa, miró a la audiencia. Pero el verdadero milagro no fue mi liberación. El verdadero milagro fue aprender que incluso en los lugares más oscuros
Incluso cuando todo parece perdido, Dios está ahí. Puede que no lo veamos, puede que no lo sintamos, pero está ahí, esperando, trabajando, preparando el momento en que la verdad finalmente rugirá. Pasé 8 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometí. 8 años es mucho tiempo, pero en esos 8 años aprendí algo que nunca habría aprendido afuera. Aprendí a orar de verdad. Aprendí a perdonar. Aprendí que la fe no es creer que Dios te dará lo que quieres, sino confiar en que Él hará lo que es correcto, incluso cuando no lo entendemos. La audiencia estaba en completo silencio. Algunos lloraban, otros simplemente miraban, absortos. Hoy, continuó Miguel, quiero decirles algo a cada uno de ustedes. Si están pasando por una injusticia, si sienten que nadie los escucha, si la verdad está enterrada y piensan que nunca saldrá, no se rindan, no pierdan la fe, porque he visto con mis propios ojos que Dios puede entrar a una prisión, puede iluminar la celda más oscura y puede mover el corazón más endurecido para que confiese la verdad. Y si están cargando una mentira, si hicieron algo terrible y piensan que es demasiado tarde para arreglarlo, les digo lo mismo que le diría a David Walsh: nunca es demasiado tarde para decir la verdad, nunca es demasiado tarde para buscar redención. El camino será duro, las consecuencias serán reales, pero la paz que encontrarán al soltar ese peso, eso no tiene precio. Miguel levantó la imagen. Esta pequeña imagen brilló una noche. Los científicos que la examinaron no encontraron explicación. No había baterías, no había trucos, solo madera. Y sin embargo brilló. ¿Por qué? No lo sé. Quizás nunca lo sepa completamente. Pero sí sé esto. Fue una señal de que Dios ve, de que Dios actúa, de que ninguna injusticia pasa desapercibida para Él. Y si esa imagen pudo brillar en la celda 47 del corredor de la muerte, entonces ningún lugar es demasiado oscuro para la luz de Dios, ninguna situación es demasiado desesperada para su intervención, ninguna verdad está demasiado enterrada para que Él no pueda revelarla. La ovación fue ensordecedora, la gente se puso de pie, algunos corrieron hacia el frente solo para tocar la imagen, para ver con sus propios ojos esa pequeña pieza de madera que había sido parte de algo tan extraordinario. Esa noche, Miguel volvió a casa. Sus hijos corrieron a abrazarlo. Su esposa le sonrió desde la cocina, y por un momento se quedó parado en la entrada de su casa, simplemente absorbiendo la escena, la normalidad, la paz, la familia, todo lo que pensó que nunca tendría. Antes de dormir, como hacía cada noche, Miguel tomó la imagen de Cristo. Se arrodilló junto a su cama y oró. Señor, dijo en voz baja, gracias. Gracias por escuchar las oraciones de mi madre. Gracias por no abandonarme en esa celda. Gracias por la verdad y gracias por cada día que me has dado desde entonces. Ayúdame a usarlos bien. Ayúdame a ser digno de este regalo. Se quedó en silencio por un momento, y entonces, como había hecho desde aquella noche en la celda, terminó su oración con las mismas palabras. La verdad siempre sale a la luz. Siempre. Años después, cuando Miguel era ya un hombre de 60 años, un periodista le preguntó: ¿alguna vez has vuelto a ver al hombre de túnica blanca, al que visitó tu celda esa noche? Miguel sonrió. No de la manera que esperas. No he tenido otra visión. No he escuchado otra voz audible. Pero lo veo todos los días. ¿Dónde?, preguntó el periodista confundido. En el rostro de cada persona inocente que ayudamos a liberar. En los ojos de mi esposa, cuando me mira con amor. En la risa de mis hijos. En el perdón que pude dar a Walsh. En cada momento de paz que nunca pensé que tendría. Miguel hizo una pausa. Verás, esa noche en la celda aprendí algo. Jesús no solo vino una vez, hace 2000 años. Él sigue viniendo, una y otra vez. En los momentos de desesperación. En las horas más oscuras, en las prisiones, en los hospitales, en los corazones rotos. Él sigue viniendo. Y si estás atento, si realmente miras, lo verás. La historia de Miguel Ángel Sánchez se convirtió en más que una historia de injusticia rectificada. Se convirtió en un testimonio de fe, de perseverancia, de amor maternal que nunca se rinde, de verdad que no puede ser silenciada para siempre. Hoy, la Fundación Segunda Oportunidad ha ayudado a liberar a más de 40 personas
injustamente condenadas, ha cambiado leyes, ha reformado prácticas policiales, ha dado voz a los que no la tenían. Y todo comenzó en una celda, con un hombre arrodillado, con una madre que nunca dejó de orar, y con una pequeña imagen de madera que por una noche brilló con la luz de algo más grande que cualquier oscuridad humana. La celda 47 del corredor de la muerte ya no existe. La prisión fue renovada, pero en ese lugar, donde alguna vez un hombre inocente esperaba morir, ahora hay una placa. Dice simplemente: aquí la verdad venció a la injusticia. Aquí la fe venció al miedo. Aquí en la noche más oscura brilló la luz más pura. Que nunca olvidemos que ninguna mentira puede sobrevivir para siempre ante la verdad de Dios. Y si alguna vez pasas por Houston, Texas, y visitas la pequeña iglesia donde María solía orar cada domingo, verás algo especial. En una vitrina sencilla, junto al altar, hay una imagen de Cristo, pequeña, de madera, con la pintura desgastada, y debajo una placa que cuenta su historia. La historia de cómo brilló, de cómo cambió todo, de cómo un milagro no es siempre lo que esperamos, pero siempre es exactamente lo que necesitamos. Esta historia nos recuerda algo fundamental, que la justicia de Dios no opera en nuestros tiempos, pero siempre opera, que la verdad puede ser retrasada, puede ser enterrada, puede ser negada, pero nunca puede ser destruida, porque la verdad no es solo un concepto, es una fuerza, es una promesa, y cuando llega su momento, nada puede detenerla. Miguel Ángel Sánchez vivió para ver esa verdad en acción. Vivió para ver cómo Dios entró a una prisión, no con truenos ni terremotos, sino con una luz suave en una imagen pequeña, y con esa luz cambió todo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque en algún lugar, en este momento, hay alguien en su propia celda. Quizás no de barrotes, pero de desesperación, de injusticia, de silencio, y necesita saber lo que Miguel aprendió, que nunca está solo, que su verdad importa, y que incluso en la noche más oscura, hay una luz esperando brillar. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan cuando más los necesitamos. Miguel Ángel no era un santo, era un hombre que cometió errores, que se perdió en las calles, pero incluso a horas de morir por un crimen que no cometió, Dios no lo abandonó. 8 años gritando su inocencia en silencio. 8 años viendo a su madre envejecer tras un cristal. 8 años esperando una muerte injusta. Pero su madre nunca dejó de orar, y esa fe inquebrantable movió el cielo. Cuando esa imagen de Cristo comenzó a brillar en la celda 47, no fue solo un fenómeno inexplicable, fue una señal de que Dios ve cada injusticia, escucha cada oración, y usa lo imposible para revelar la verdad. Hoy Miguel vive libre, no solo físicamente, sino en su alma. ¿Y tú? ¿Qué injusticia enfrentas hoy? ¿Qué verdad necesita salir a la luz? Tal vez no estés en una prisión de barrotes, pero quizás estés en una de silencio o desesperanza. Deja un comentario. ¿Crees que los milagros todavía ocurren? ¿Has vivido algo inexplicable? Suscríbete para más historias de fe y encuentros con Jesús. Y recuerda, cuando todo parezca perdido, ahí es exactamente donde Jesús aparece.